Muy buenas tardes para todos. Esto es La Controversia, transmitiendo desde Sydney, Australia, el día de hoy. Creamos este espacio donde semanalmente hablaremos y analizaremos temas de interés general que comprometen escenarios australianos, latinoamericanos y sociopolíticos mundiales en general. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales para comenzar este podcast. Andrés Guzmán es bloguero colombiano y experto en temas de seguridad financiera, informática, ingeniero mecánico y de telecomunicaciones. Él es residente en Australia, él reside en la ciudad de Sydney y es un amigo muy cercano de la casa de LATV y que regularmente nos estará acompañando cada 2 semanas en este espacio como columnista del canal de LATV. Y en un momento se conectará con nosotros también Valeria Montiel, un agente migratorio de confianza de nuestro canal registrado aquí en Australia. Entonces, entre los tres hablaremos sobre el impacto que ha podido generar o que prácticamente ya generó el coronavirus en el sistema migratorio australiano. Con Andrés nos conocimos precisamente en medio de una controversia. Su visión crítica lo llevó a denunciar una situación que precisamente le sucede a muchos de los estudiantes latinos en Australia, los migrantes en Australia. Según la denuncia que él reportaba en las redes sociales, que precisamente fue en Facebook, no mencionaremos específicamente el nombre de la organización, de la agencia con la que él llegó a Australia, porque pues según él es un problema de muchas agencias de estudiantes, pero según su denuncia primaba más el interés económico y comercial de esta organización en lugar del interés profesional al momento de recibir una consulta, una asesoría. Andrés, el micrófono es todo tuyo nuevamente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Espérate. Ya. ¿Me oyes ahí? Ya, listo. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, hombre, pues nada, gracias por la invitación. Sí, pues casualmente nos conocimos en una situación bien particular con mi proceso migratorio. Pero pues digamos que fue lo que nos permitió tener una buena amistad, ¿no? En su momento. Y cuéntanos, de pronto cuéntale, ¿por qué no contarle a la audiencia cuál fue exactamente esa denuncia sin necesidad de nombrar a la organización? ¿Qué fue lo que exactamente estabas pues denunciando? Porque yo me acuerdo que el post que tú escribiste fue bastante extenso. A mí me tocó leerlo y fueron casi una página completa de una denuncia pública que tuvo una acogida bastante grande. Sí, no, básicamente en las redes sociales. Básicamente el problema es el problema que yo creo que atravesamos la mayoría de inmigrantes estudiantes en Sydney. Lamentablemente el catálogo de visado que tiene Australia, nosotros como colombianos tenemos acceso solo a unas cuantas, por lo cual la mayoría de gente que llega acá llega pues con visa de estudiante, ¿no? Es algo que todos lo sabemos. El tema es que el negocio de los estudiantes en Australia es una cosa totalmente diferente a lo que a ti las agencias te pintan en cualquier país de Latinoamérica cuando vienes. Bueno, me atrevo a hablar por las de mi país, Colombia, conociendo la cultura y conociendo la región, sé cómo se hacen las ventas allá y eso ha traído gran cantidad de problemas a muchos estudiantes y muchas personas que llegan acá buscando el mejor porvenir, ¿no? Digamos que básicamente es entendible que si alguien sale en situación de migrante de su país natal es porque está o buscando un porvenir diferente o buscando crecer a nivel intelectual o simplemente pues huyendo de un país que no ofrece oportunidades, que yo creo que es la situación del 80% de las personas que llegan a Australia. Las agencias obviamente vieron en esto un negocio financieramente muy lucrativo porque al final lo que pasa con el estudiante cuando llega a Australia es que se vuelve simplemente un aportante financiero en el cual por medio de las escuelas pues a ti te abrochan y te aprietan. Entonces básicamente es ok, desde América te pintan a ti como el escenario de no, mira, ya llegas con permiso de trabajo, puedes estudiar, hay trabajo de todo,
puedes aplicar a un skill visa pues porque eres profesional, tu perfil es alto, etcétera, etcétera. Digamos que eso es lo que le pintan la mayoría de asesores al cliente como para emocionarlo a que venga a un país desarrollado a empezar de ceros, ¿no? Pero pues no cuentan la cara real de la moneda, que es, bueno, mira, tienes solamente 20 horas de trabajo a la semana, que con 20 horas realmente no vives en Australia. Es necesario que tengas una buena cantidad de dinero para mantenerte, para llegar, para acomodarte. El choque cultural va a ser impresionante porque son dos culturas totalmente diferentes. Propiamente a las cosas. Pero no crees tú, Andrés, no crees tú que de pronto es la relación que existe entre la comunidad latina, ¿no crees que es una relación de amor y odio? Porque de una u otra forma estas organizaciones son el puente entre, pues el pase de llegada entre Australia y Latinoamérica. Hay muchas personas que quieren venir aquí y la única forma de hacerlo es a través de una agencia. Exacto. Entonces a eso me refiero. El portafolio de visas a los colombianos les limita mucho, porque no tenemos acceso a todo el portafolio completo de visas, como un Work and Holiday Visa, por ejemplo. Gente que dice, sí, quiero solamente ir a hacer plata y a trabajar en Australia, listo, entre, pero los colombianos no tenemos acceso a ese visado, por ejemplo. Eso hace que la gente que quiera entrar a Australia desde Colombia casi que se obligue a presentarse por Skill Visa, pero pues nadie sabe el proceso, porque del otro lado del océano Pacífico pues el desconocimiento es total sobre Australia. Para la mayoría de gente en Sudamérica, Australia es un continente enorme en la mitad del océano Pacífico en el que vive gente, en el que hay ciudades desarrolladas como Sydney, como Melbourne. ¿Sí me entiendes? Que es como lo que uno más ha escuchado, pero más allá no hay información porque nadie sabe cómo funcionan las visas, nadie sabe cómo funcionan las estadías acá, cómo funciona el tema tributario, cómo funciona el tema migratorio. Hay demasiado desconocimiento. Entonces, eso es lo que las agencias han aprovechado, que nadie sabe sobre Australia y ellos llegan y le pintan a usted la figura, pero no le pintan a uno una figura profesional y totalmente responsable, sino le pintan es una figura que financieramente los beneficia a ellos. Entonces te dicen, no, mira, la única forma de llegar es como estudiante y ya tienes que tener tanto dinero en una cuenta, tienes que pagar tanto por el colegio y tienes 20 horas de trabajo, pero allá te va a ir súper bien porque vas a conseguir trabajo en lo que quieras y allá puedes aplicar a otro tipo de visa, etcétera. Entonces te pintan un escenario totalmente diferente. ¿Entiendes? Que son un puente, sí, que son el conector también, pero no están haciendo un trabajo responsable, a eso es a lo que me refiero, porque con lo que están jugando, que para ellos simplemente es un profit, es una rentabilidad, pero ellos no se dan cuenta que a nivel humano están jugando con el futuro profesional, económico y personal de otro ser humano, ¿me entiendes? Porque cuando la gente llega a la oficina de una agencia y se sienta en esa silla, lo que espera es que le expliquen cuál es la forma más fácil y honorable de emigrar, ¿me entiendes? Cuando digo honorable es que se le respeten sus derechos, que esté todo bajo los aspectos de la ley y que usted no tenga que llegar a venderse por un salario barato simplemente por ser inmigrante, que es como lo que pasa a la mayoría de migrantes en el fenómeno migratorio, ¿me entiendes? Es la situación por la cual la comunidad migrante, no solamente en Australia, porque la migración es un fenómeno mundial, ¿no? Mundial. Es una comunidad que se encuentra en un índice de vulnerabilidad bastante alto porque demasiado se encuentran alto, sin su familia, sin sus amigos, sin su contexto, sin sus estudios, sin su red de trabajo, sin su idioma y llegan a un escenario en donde se encuentran completamente desprotegidos y sin un proyecto profesional muy importante. Ya que hablamos de fragilidad, de la fragilidad de los latinos en Australia en este caso, nuestro continente latinoamericano se encuentra en una situación muy poco alentadora, en donde dejó ver que los más afectados por esta situación del coronavirus son personas que viven en áreas densamente pobladas, ¿cierto? Eso se traduce en que las poblaciones bajas y las poblaciones las clases medias emergentes son esas que procuran en la medida de lo posible salir de sus países de origen. El coronavirus entonces dejó empresas quebradas y un masivo desempleo en todo nuestro continente, y la mayor parte de los latinoamericanos que nos encontramos en Australia provenimos de este tipo de círculos sociales
Y con esto, pues, con esta breve introducción le damos también entonces la bienvenida a Valeria Montiel. Valeria, gracias por estar con nosotros. Un saludo por parte de nuestros oyentes de Latinos en Australia Televisión en este nuevo podcast La Controversia. Aprovecho el espacio para pedirles que no se olviden suscribir a nuestro canal de Facebook, de YouTube, y ahora a partir de este primer podcast en Spotify nos pueden también seguir. Valeria, gracias y el micrófono es todo tuyo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. ¿Qué tal, Andrés? Fíjate que es interesante. Estabas escuchando sí, todo lo que estábamos hablando, ¿cierto? No solamente estaba escuchando, pero estaba tomando notas porque es muy interesante cómo es que la perspectiva entre las personas que trabajan en una agencia o las personas que trabajan en una escuela para estudiantes internacionales o los agentes migratorios o los estudiantes tienen prácticamente una burbuja, ¿ok? Y a esto con lo que me refiero es que tenemos mundos diferentes, ¿ok? Entonces yo tengo el privilegio de haber podido trabajar en agencia y haber podido ser gerente de marketing en un colegio y también ser agente migratorio y haber sido también estudiante internacional en Canadá, aquí no en Australia, pero también ser migrante. Entonces, puedo entender un poquito acerca de todo lo que dice Andrés. Al mismo tiempo, creo que tendríamos que ser un poquito más responsables, porque al trabajar en colegios, por ejemplo, yo trabajé con alrededor de unas 50 diferentes nacionalidades, y sí podía haber una diferencia grande entre el rol que juegan los estudiantes en su propio plan de estudios y en su propio plan en Australia, que es muy diferente dependiendo de la cultura. Entonces, una cosa que pasa muchísimo con América Latina es que los estudiantes están completamente dependientes de lo que les diga la agencia. Entonces, es prácticamente como si a mí no sé, tuviera síntomas de una enfermedad complicada y yo me fuera a la tienda de cosméticos para que me receten algo. Estamos hablando de profesiones y estamos hablando de industrias completamente diferentes. Desafortunadamente, lo que dice Andrés es cierto, que no hay información. Pero entonces me pregunto si el rol de verdad de todas las agencias es dar esta información, porque primero, no es legal dar información acerca de cómo migrar para las agencias. Si eso se hace en Australia, por ejemplo, son incluso hasta 3 años de cárcel o miles de dólares de fines. Si estás fuera de Australia, obviamente eso es legal, pero es completamente no ético. Entonces, yo que doy mucha consultoría a agencias, es prácticamente lo que recomiendo que no hagan, que no den consultoría de algo de lo cual no tienen idea, ¿ok? Porque pueden hablar acerca de lo que cuestan los cursos, pueden hablar acerca de cómo funcionan los documentos que se tienen que subir a la plataforma para poder aplicar una visa de estudiante, pero esperar a que una agencia te diga cómo es que tienes que migrar, creo que es completamente errado. Ahora, definitivamente conozco a muchas agencias que son poco éticas, en el sentido de que tratan de ponerse en ese rol cuando es un rol que definitivamente no les toca. Pero creo que también tendríamos que tomar un poquito de responsabilidad acerca de el tipo de planeación que hacemos antes de que venimos a Australia. Y muchas de las cosas que hacemos prácticamente las hacemos porque me dijo mi amigo o porque toda la gente está haciendo lo mismo, y entonces lo que hago es que llego a Australia, empiezo con inglés, resulta que necesito trabajar, entonces trato de buscarme el colegio más barato que haya. Pero no solamente me consigo lo más barato, sino también no voy a clases porque tengo que trabajar. Entonces, como tengo que trabajar y tampoco voy a clases, entonces termino con un nivel medio intermedio de inglés y luego me paso corriendo a cursos vocacionales que cuestan todavía más baratos, obviamente, porque es lo único que puedo pagar. Pero entonces me inscribo un certificado 2 en Business y un certificado 3 en Business y un certificado 4 en Marketing y un diplomado en Management y un diplomado avanzado en Management, y después ya pasaron 5 años en donde tengo un hoyo negro en la hoja de vida inmenso del cual es muy difícil que salga. Y entonces ni sponsor, ni skill visa, ni nivel de inglés, y cuando me devuelvo a mi país me devuelvo con una mano adelante y la otra atrás porque prácticamente no hice nada. Y muchas de esas cosas tienen que ver con hacer planeación estratégica. Hay otras culturas que hacen planeación estratégica muchísimo antes de venir. Entonces, cuando vienen acá, los recursos los invierten de una manera que sea tan costo-beneficio posible como se pueda.
Y con Latinoamérica es, voy a ver si me amaño, si me gusta, a ver si se abre una oportunidad, y parece muchas veces como si esperáramos que la oportunidad viniera por ósmosis algún día, que prácticamente que yo me siente a esperar que el universo conspire para que me pase algo que me lleve a residencia permanente. Y después vienen conmigo 5 años después de estar en Australia, y ni experiencia, ni inglés, ni nada, y es muy difícil poder hacer un plan estratégico cuando llevas 5 años, sin poder acercarte a tu plan migratorio, sino que te vas hacia el otro lado. Valeria, pero si esta es la situación, entonces, y si una agencia de estudiantes, que es el puente hacia Australia, no puede dar este tipo de información, entonces, ¿cuál es la mejor forma en la que se nutran los migrantes de este tipo de información? Porque es que son miles y miles de estudiantes que vienen de Latinoamérica. Estaba viendo yo las estadísticas del aeropuerto internacional de Sydney, y solamente de Colombia hubo un tránsito de alrededor de 90.000 colombianos en el año pasado. Solamente. Y en ese sentido, son tantas las personas que vienen aquí, que en realidad son muy pocos los agentes migratorios que podrían dar mucha información de esa. Y no solamente estamos hablando de las personas que llegan como estudiantes, sino también de personas que vienen en situación de turistas, que es una situación mucho más vulnerable, porque pues piensan que con una visa de turistas las cosas van a ser un poco más fácil. Pero pues tengo entendido que eso es un poco más difícil, ¿no? Eso es una buena pregunta. Dispararse en un pie. Entonces, de hecho, o sea, la razón por la cual estudié el posgrado en leyes migratorias fue exactamente ese, porque yo trabajando en agencia no pude encontrar información. O sea, yo iba con mi directora de la agencia y decía, oye, pero ¿dónde encuentro la información acerca de esto que me están preguntando los estudiantes? No había un agente migratorio que hablara español que no estuviera ya anclado con una agencia de estudios. Y esas cosas se tienen que separar. O sea, yo creo que hay un conflicto de interés cuando una agencia de estudios también tiene agencia migratoria dentro, porque entonces ya la recomendación no es tan neutral. Pero estoy completamente de acuerdo. O sea, prácticamente la razón por la cual yo hago consultoría para agencias de estudiantes es precisamente para poder llegar a los estudiantes antes de que vengan a Australia. O sea, cuando están empezando el plan, para poder, como dije, o sea, hacer planeación estratégica y para poder maximizar recursos. Y cuando estoy hablando de recursos no solamente de dinero, sino también de esfuerzo y también de tiempo, que son muchas cosas que obviamente se tienen que involucrar al principio, no ya cuando están aquí, sino antes de que vengan. La decisión de traer familia o no traer familia, la decisión de dejar el pregrado a la mitad o mejor concluirlo antes de venir acá, la decisión de tomar cursos de inglés o de meterte en un curso vocacional o de estudiar educación superior. Todas esas cosas se tienen que hacer antes de venir, no a los 3 años de estar aquí. Pero estoy completamente de acuerdo, no existen suficientes agentes migratorios, ni existen suficientes canales para poder llegar a dar esa información. Pero entonces yo como usuario yo tengo que buscar activamente esa información. Ahora más que nunca, de hecho, la forma en que se hace marketing es completamente al revés de cómo se hace marketing. Antes te bombardeaban acerca de lo que necesitabas comprar y acerca de la información que necesitabas. Ahora el rol de los clientes y el rol de los estudiantes tiene que ser muchísimo más activo. O sea, yo tengo que buscar la información porque hay mucha información que está ahí. Entonces no me puedo quedar con lo que me está diciendo la persona que me está vendiendo un curso. Necesito diferentes fuentes de información. Eso es el Pero ahí es donde viene el problema, que cuando uno está en América uno no sabe dónde encontrar la información. Por más que tú le mandes por Google, por más que encuentres, el motor de búsqueda lo único que te muestra, o pues en mi caso puntual, porque yo hice el research de cómo era el tema migratorio, ahí fue donde me di cuenta que la forma más fácil de venir de forma legal para poder trabajar literalmente era con visa de estudiante. Pero mira, y peor aún, que dices eso, porque tú estás hablando de cosas bien diferentes. O sea, me estás diciendo que tú hiciste research para buscar cómo migrar y al mismo tiempo encontraste la forma más fácil de venir a trabajar. Y esos son planes totalmente diferentes. Sí. Claro, obviamente, pues yo lo hice por mi desconocimiento. Como te digo, yo no tenía ni 5 de idea. Yo vine a entender cómo funciona la ley migratoria estando en Australia.
porque yo cuando llegué a la agencia yo pregunté todo esto, lo pregunté antes de qué limitantes hay, qué presiones tengo, qué ganchos tengo que me vayan a cohibir, salirme de la agencia, devolverme, quedarme, etcétera. Y obviamente pues el asesor, que es alguien conocido al final mío, me dijo, yo confío en su profesionalismo y conocimiento, y el camino que él a mí me dio, o sea, en palabras vagas, fue eso, fue váyase estudiante y monte su empresa ya, que es su plan, y a usted eso va a ser fácil y todo se va a dar. Acá me vengo a dar cuenta que no es imposible, que realmente sí es pues no tomé el peor camino, pero no tomé el adecuado. Y es precisamente por eso, porque las agencias allá no te ofrecen a ti una consultoría con un especialista migratorio, ¿me entiendes? O sea, lo que yo opino es que como hay tanto desconocimiento, como no se consigue, no se tiene acceso a información suficiente en América Latina para entender cómo funciona el fenómeno migratorio en Australia, la responsabilidad de las agencias debería ser primero eso, listo, ¿quieres venir a Australia? Ok, vale $300 la consultoría con un agente migratorio, si quieres pagarla, ¿cierto? Tú le cuentas cuál es tu plan al agente migratorio y el agente migratorio te va a explicar cuánto te cuesta, cuál es el mejor camino y cuánto te vas a tardar. Fin. Si las agencias hicieran eso a nivel profesional, su proceso migratorio es mucho más sencillo, mucho más transparente, ¿me entiendes? Pero obviamente a la agencia eso no le conviene, pues porque la agencia vive de vender cursos y de las comisiones que le dan las escuelas, ¿me entiendes? Creo que es muy difícil generalizar, Andrés, porque, por ejemplo, yo trabajo activamente con 8 diferentes agencias grandes que también están en Colombia, en donde hacen exactamente eso. O sea, dicen, yo no te puedo asesorar de esto, entonces si quieres tomar una consulta con un agente migratorio antes de que inviertas tu dinero, entonces aquí está Valeria, etcétera. Entonces, creo que es difícil y creo que es injusto también el englobar a todas las agencias como el gran absoluto problema, el gran evil, en donde todos están simplemente hambrientos de poder y en donde no hay gente honesta. O sea, muchas de las personas que trabajan como agentes educativos fue porque ellos también eran estudiantes internacionales y muchos todavía son estudiantes internacionales y las agencias se crearon de la necesidad de tratar de buscar este apoyo. Entonces creo que no es justo crucificarlas a todas y al mismo tiempo estoy de acuerdo de que falta muchísima información y muchísimos recursos. Y eso es alguna de las razones grandes por las cuales doy consultoría a agencias, precisamente porque sé que hace muchísima falta eso que estás contando. Totalmente. Sí, pero muchas veces es por desconocimiento, de hecho. O sea, que de verdad alguien te quiere genuinamente ayudar, pero simplemente no sabe que lo que te está recomendando no es adecuado. No está bien, claro. Sí. Eso de hecho es uno de los propósitos, en realidad. Yo creo que una de las soluciones que existe a este problema es sencillamente crear comunidad y una comunidad saludable, ¿no? Porque si no existe una comunidad, es muy difícil nutrir toda la información que necesita una persona. Aquí tiene que haber experiencia, tienen que haber migrantes, tiene que haber un bagaje migratorio completamente grande, en donde hayan actores como empresarios, emprendedores, agentes migratorios, agentes estudiantes, comunidad, estudiantes, ciudadanos ya latinos en Australia, para que ya las personas se puedan hacer un criterio mucho más neutral extenso, e integral para poder tomar una decisión. Son las dos cosas, David, porque una cosa es la comunidad y la comunidad es esencial, especialmente porque cuando vienes como estudiante internacional, tú tienes una crisis de identidad. Todos tienen una crisis de identidad, especialmente cuando vienen con un perfil latinoamericano en donde prácticamente la mayoría de la gente se pagó sus estudios con lo que ella hizo como profesional y tuvo que vender carro o tuvo que invertir los ahorros, etcétera, y después de estar como años ya en una posición profesional, vienen acá al principio, o sea, a hacer cleaning o a hacer Uber Eats o a hacer cosas. Eso, tan solo no poder comunicarte bien para poder ir al doctor o no poder comunicarte bien para poder explicar lo que necesitas en el colegio, es durísimo. Si no hay una comunidad, entonces cuando la gente se devuelve a la semana. Y eso lo vi muchas veces, de hecho. Entonces, primero es comunidad, pero siguiente es que uno sí tiene que saber de dónde viene la información que yo voy a tomar. Porque mucha gente que está aquí en Australia se siente agentes migratorios. Entonces, lo he visto mucho en redes sociales en donde alguien posta una pregunta y de repente hay 20 personas que responden, no, es que esto es eso. Y no toda la gente sabe exactamente cómo funcionan las cosas. De hecho, la mayoría no sabe cómo funcionan las cosas.
porque el sistema migratorio en Australia todo el tiempo está cambiando. Entonces, hay muchas ¿Cuál es la mejor forma de consultar? ¿Cuál es la mejor forma de consultar, de autoconsultar el sistema migratorio de una manera fácil cuando yo me encuentro en México o en Chile o en Colombia? Es difícil con el sistema migratorio en Australia porque prácticamente hay dos tipos de información que están disponibles. Uno es la página del Departamento de Migración, que prácticamente es una cuestión diferida de cómo funcionan las leyes. Y uno tiene que saber cómo leer eso de todos modos, pero es prácticamente seguir al pie de la letra las cosas. Y una de las reglas que yo pongo como de oro al momento de estar buscando información es irse a la fuente de la información. O sea, no confiarme de que en redes sociales alguien posteó que yo podía hacer esto, sino que de verdad yo sepa de dónde viene esa información, porque aquí todo funciona como teléfono descompuesto prácticamente. Entonces, alguien me dijo que el amigo me dijo que con Cookery yo puedo migrar y entonces me voy a ir a este curso porque entonces así se puede. Y resulta que las cosas no funcionan así. Entonces, uno se tiene que ir a la fuente de la información, ¿sí? Y muchas veces sí necesitas, especialmente cuando se trata de tu vida, necesitas consultar con un especialista completamente. Bueno, y hablemos del 2021. Es un tema que nos asusta a todos los latinos que promovemos de una u otra forma pues una comunidad latina en Australia. ¿Y qué va a pasar con el pasaporte latinoamericano en el año 2021? Las restricciones, la apertura de aeropuertos. ¿Tú qué sabes? ¿Qué le podemos decir a los latinos en Latinoamérica y pues también en Australia? Yo estaba leyendo hace 2 días el reporte que hizo el presidente de Qantas, el CEO de Qantas, y en donde decía que los residentes en Australia no van a poder salir de Australia hasta junio del año entrante. Si eso es para salir, sí, para volver para entrar, ¿cómo va a funcionar esta situación? Yo creo que si bien es importante considerar a los diferentes países, estar pensando en qué es lo que va a pasar con los pasaportes latinoamericanos, en realidad eso va más allá de los pasaportes, porque hay muchas cosas que no sabemos todavía. Hay mucha gente que me pregunta, por ejemplo, qué es lo que va a pasar el siguiente año. No tenemos idea de lo que va a pasar el siguiente año. Hay algunas cosas que dependen completamente de que se alineen los planetas. Entonces, por ejemplo, la apertura de fronteras va a ser gradual y va a ser estatal. Y eso lo sabemos porque declaraciones recientes apuntan a que Nueva Zelanda va a abrir fronteras con Tasmania y están considerando que también se abran fronteras con New South Wales. Pero eso significa entonces que no se van a abrir las fronteras de Victoria, por ejemplo. Entonces van a crear un bubble, una burbuja prácticamente en donde va a poder viajar un australiano a Nueva Zelanda y un neozelandés a Australia. Pero hasta ahí. Probablemente lo que va a pasar después es que va a progresar esa apertura parcial de fronteras hacia otras islas, por ejemplo, y eventualmente tal vez a lugares en donde está controlada la pandemia de cierta manera, como Corea del Sur, por ejemplo, o Singapur o cosas así. Pero va a tardar muchísimo tiempo antes de que haya una apertura grande. Ahora, hay cuestiones de logística, por ejemplo, que son muy complicadas, que no dependen del pasaporte que tengas. Por ejemplo, la cuestión de cuarentena. Entonces, si hay una regla, que es una regla estatal acerca de cuáles son las personas que tienen que hacer cuarentena, entonces no importa de dónde vengas, tú tienes que hacer cuarentena a fuerza. Porque acuérdense que Australia funciona con gobierno federal y también gobiernos estatales y cada estado hace absolutamente lo que quiere y al mismo tiempo se tienen que controlar las cosas con base en cómo es que se está desarrollando la pandemia en los otros lugares. Si va a existir una vacuna o no va a existir una vacuna. Si existe una vacuna, qué tan safe es y qué tan comercializada está y cuántas personas tienen acceso a ella o no. La existencia de los vuelos comerciales, por ejemplo. ¿Qué tal si se puede viajar, pero tienes que estar 15 días en cuarentena antes de entrar y la cuarentena te cuesta $3,000, que es lo que le está costando ahorita a las personas que entran? Y al mismo tiempo, el vuelo comercial, como hay escasez de vuelos comercial, te cuesta $6,000. Entonces, de todos modos, va a ser muy difícil viajar, incluso si están abiertas las fronteras. No sabemos cómo se va a desarrollar, porque tan solo la industria de las aerolíneas podría irse a cualquier lado. O pueden elevar completamente los precios por la escasez, o pueden bajar los precios para poder reactivar la industria. Pero eso no lo sabemos todavía. Hay muchas cosas en donde estamos
en tinieblas todavía. Andrés, ¿cuál es tu visión del 2021 para el futuro migratorio de nuestra comunidad? Lo que dice Valeria es cierto. Yo considero que eso se va a demorar en abrir. Eso se va a demorar en abrir, tal vez porque hay muchas variables de las cuales eso depende, ¿me entiendes? Entonces, este gobierno, pues digamos que ha tenido un nivel de control responsable sobre la epidemia, pero no sé, yo veo el futuro muy incierto y lo veo preocupante, lo veo más que todo preocupante porque obviamente el coronavirus detuvo muchísimo la industria turística, sobre todo. Entonces, preocupante porque eso nos afecta a todos de una forma colateral. En el momento que nosotros necesitemos viajar o querramos viajar por alguna emergencia o algo, nos va a salir absurdamente costoso viajar, por lo que dice Valeria. O sea, el escenario de que la aerolínea diga, ay, sí, venga, entonces para incentivar los vuelos, venga, yo le dejo los vuelos a mitad de precio, eso no va a pasar. De ninguna forma. Comencemos que no hay dónde volar, entonces, ¿a dónde van a mandar vuelos? De pronto los vuelos nacionales con los estados que quedan abiertos sí, pero vuelo internacional de gente overseas lo veo muy, muy complicado. Por lo menos no antes de junio del próximo año. No lo creo. Y estamos hablando entonces de que, como lo decía ahorita en la introducción, Valeria, las personas que más llegan, que más tratan de venir a Australia de nuestros países, son personas de las clases medias emergentes. Estas son personas que se han visto severamente afectadas en Latinoamérica por la masiva de desempleo y los centenares de empresas que han tenido que cerrar sus negocios. A tal punto, no creo que se vaya a incrementar la migración hacia Australia. No creo que vaya a decrecer. No ahora. Por el contrario, puede incrementar porque la gente va a vender lo que le quedó para poderse venir. Valeria, ¿han aumentado los casos, han aumentado las consultas? Digamos, tú que eres agente migratorio, tú has tenido más consultas de personas, de familias, de gente en el exterior que se quiere venir para Australia desde Latinoamérica. Hemos estado más ocupados que nunca precisamente con este perfil. Sí, hay mucha gente. Lo que yo creo es que simplemente va a cambiar la demografía de las personas que van a venir, porque antes eran las personas que tenían la capacidad pero no tenían las ataduras, por ejemplo, familia, etcétera, eran young professionals prácticamente. Entonces, lo que está pasando ahora es que las personas que tienen la capacidad económica para poder sobrevivir a la pandemia y para poder tratar de escapar de la pandemia están viendo a Australia como uno de los lugares, los mejores lugares para poder mover a su familia. Entonces, personas con hijos pequeños que vienen de clases medias altas o altas son las personas que más me están contactando para poder tratar de venir el próximo año. Y obviamente lo único que podemos hacer es planeación estratégica a largo plazo, sin saber exactamente cuándo va a ser el momento en que puedan venir. Pero eso es precisamente lo que va a pasar. Sí. Eso me parece importante dejarlo resaltado en el podcast. Lo que dice Valeria es muy cierto. Que no nos pase lo que nos ha pasado a la mayoría de gente que venimos acá, que no encontramos la información suficiente, no entendemos cómo funciona y nos comemos lo que la agencia muchas veces dice. Lo que dice Valeria es cierto, hay agencias muy responsables, hay otras que no tanto. Pero entonces, Valeria, según lo que dice Valeria, el mejor camino para ver a Australia como un destino, gente, y es a la gente, este mensaje más a la gente que esté realmente pensando en venir, es antes de ir a una agencia, busque un agente migratorio que conozca la ley australiana y que se siente, usted le cuenta la verdad de qué es lo que quiere hacer y ese agente migratorio lo va a guiar, le va a decir, mire, déjeme ver su perfil, déjeme ver qué capacidad financiera tiene usted, miremos cuál es la mejor forma, qué se acopla y qué no. Si usted realmente quiere venir a estudiar, véngase con una agencia, fin, no hay otra. Pero si usted ya tiene un plan que es huir de la pandemia, huir de una situación traumática en la sociedad latinoamericana, que es el caso de mucha gente, es mejor consultar a un agente migratorio. Es más costoso, es una inversión inicial tal vez, pero pues es una inversión responsable. Yo hoy en día que estoy acá, si pudiera devolver el tiempo, yo hubiera conseguido un agente migratorio para entender mejor el proceso migratorio de Australia, tal vez ya estaría más organizado. En muchas cosas, es verdad. Bueno,
pero algo, un tema precisamente que tocaste tú ahorita, Andrés, es el tema del emprendimiento. Y es que Australia es uno de los países en donde más fácil se pueden crear empresas. Cuando uno crea una empresa en Australia, el Estado australiano no le cobra absolutamente nada de impuestos en los primeros 2 años si no tiene ingresos superiores a $18,000, ¿cierto? Entonces, sí, pero igual ahí hay unos asteriscos, ¿no? Sí, no, claro, todo tiene... Sí, hay unos asteriscos, el director tiene que ser australiano, tiene que ser residente, sí, hay unos asteriscos grandes porque fueron los que yo me enfrenté cuando yo hice el registro de mi empresa acá. De acuerdo, es que precisamente por eso quería tocar ese tema, porque bueno, yo no fui emprendedor cuando tuve mi visa de estudiante, yo también tuve visa de estudiante, y Andrés precisamente él es emprendedor, él tiene una empresa de ingeniería, ¿verdad? Mecánica, ¿cierto, Andrés? Sí, ajá. Y eso es otra de las opciones que muchas personas consideran al momento de venir a Australia, o cuando están considerando la opción de venirse para Australia, vender la casa, el carro. Lo mejor es lo que decíamos, busque un agente migratorio, asesórese bien, entienda contra qué se va a enfrentar y si tiene la solvencia financiera y la fuerza para hacerlo, hágalo. Si no, no vale la pena, como dice Valeria, que es lo que todos hacemos, y es la verdad. Uno dice, voy a mirar a ver cómo es el ecosistema allá, cómo es el ambiente, a ver si me adapto, a ver si me gusta, a ver si el universo conspira y se me da mi residencia. Así es como viene todo el mundo acá, esa es la verdad. Entonces, lo responsable es, busque un agente migratorio. Sí, se va a gastar $300 en una consulta, no es fácil pagar 800 o 900 mil pesos en nuestro país, por ejemplo, que la tasa cambiaria es 270% por encima, pero pues es responsable. Yo hubiera preferido arriesgar eso y no venir a estrellarme contra un mundo tan distinto y contra un sistema migratorio que no es imposible, si soy honesto, pero es muy complejo, ¿me entiendes? Entonces el tema del emprendimiento acá sí, pero el tema del emprendimiento tiene muchos asteriscos, sobre todo legales, sobre todo muy legales. Claro, es que estamos hablando de cosas distintas, porque uno es emprender en Australia y otra cosa es migrar con el emprendimiento. Ese es el tema al que iba yo. Oye, ¿se puede migrar en Australia siendo emprendedor o no? Es muy complicado. Se puede crear una empresa y yo creo una panadería, no sé cómo la llaman en México, Valeria es mexicana, o armo una tienda de tacos y hago tortas de jamón, y en esta panadería con tortas de jamón, ¿esta empresa me puede dar el patrocinio para poderme quedar en Australia? No, ahora, patrocinio, una cosa es tener sponsorship y otra cosa es tener una visa de emprendimiento o de inversiones o de business. Son dos cosas totalmente diferentes, sí. Y otra cosa es utilizar el sistema de migración calificada siendo un dueño de un pequeño negocio, por ejemplo, que eso pasaba en algunos lugares como Tasmania o Queensland. Ahora, el problema es que tenemos que recordar que estamos en medio de una pandemia y que el mundo post-pandemia y Australia de post-pandemia se va a ver completamente diferente a Australia antes de la pandemia. Entonces, tan solo el sistema de migración calificado, o sea, las skill visas están de cierta forma congeladas, porque al final de cada año fiscal lo que hacía el Departamento de Migración era publicar el budget, que era parte del budget era el número de personas que iban a invitar para skill visas en los siguientes 12 meses, o sea, para el año fiscal. Sí. Y en este año eso todavía no ha pasado. Entonces parece que van a publicar en octubre o un poquito después, entonces todavía no hay muchas invitaciones para ninguna de las visas que funcionan por medio de puntos, por ejemplo, y ahora es mucho más difícil poder obtener una visa por medio de estar empleado con una empresa, y estar empleado con una empresa o puntos son prácticamente las dos formas de emigrar por el sistema de migración calificada. Entonces ahorita lo que está haciendo el Departamento de Migración es que está completamente enfocado en las ocupaciones que están controlando la pandemia. Después se va a enfocar en las ocupaciones principales que van a estar tratando de regresar la economía a lo que era antes de la pandemia. Pero ahorita hay una lista muy chiquita de cuestiones críticas en las que se está enfocando el gobierno. Y por medio de estar empleado con una empresa, ahora más que nunca es más difícil demostrar que no hay un australiano que pueda cubrir el puesto cuando el nivel de desempleo está a record high. No había tanto desempleo
desde nunca. Entonces, esto hace que se complique muchísimo más. Entonces, el sistema de migración calificada, quién sabe cómo va a funcionar. El primer ministro y el ministro de Migración estaban declarando que se va a reducir la lista de lo que necesita el país. Y probablemente algo similar va a pasar con las empresas. Entonces, las visas de emprendimiento, por ejemplo, o de negocios o de inversiones, probablemente se estén enfocando en cosas que van a impulsar la economía. Por ejemplo, una de las cosas en las que se van a enfocar, que eso sí sabemos, es construcción, porque históricamente construcción es una de las cosas que genera más empleo, por ejemplo. En todo el mundo. Pero la industria de servicios, por ejemplo, la industria de turismo, que eran como staples de Australia, y obviamente los estudiantes internacionales, eso quién sabe qué va a pasar o cuándo se va a empezar a recuperar. Entonces va a ver muy diferente Australia. Y con todo esto creo que es buen momento para observar y para informarse y estar leyendo noticias, porque hay noticias de lo que está pasando y las decisiones que se están tomando en el Departamento de Migración todo el tiempo, porque ellos tampoco saben lo que va a pasar. Entonces están ahorita tratando de ser un poquito proactivos, pero también son muy reactivos, siempre han sido reactivos. Entonces prueban algo, ven que no funciona, promueven algo, el Parlamento dice que no, lo tienen que modificar, etcétera. Entonces están ahorita viendo cómo es que pueden tomar pasos muy cuidadosos para poder cuidar a los australianos y para poder impulsar la economía otra vez y después eventualmente sí tratar de regresar la migración, que prácticamente es una de las piedras angulares de la economía también. Complicado. Hacemos este podcast precisamente, ya nos quedan 5 minutos para que cada uno de ustedes nos dé sus conclusiones de qué es lo que va a pasar en el 2021. Ya Valeria nos dio parte de su conclusión, pero hacemos precisamente este podcast un día después del primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump en Estados Unidos, que lo vimos muy complicado, y en los resultados electorales del 3 de noviembre de este año, del 2020, van a tener repercusiones también en esa población migrante que va a querer no ir a Estados Unidos, sino buscar otros destinos como Canadá o Australia, ¿cierto? Entonces, México es una de las poblaciones que prefiere tomar un avión a saltar un muro, ¿cierto, Valeria? El punto con México es que casi como el 97% de los mexicanos que no están en México están en Estados Unidos. Y del 3% restante, la mitad están en Canadá. Entonces, los otros destinos apenas se están empezando a conocer. Hay muy poquitos mexicanos en Australia, por ejemplo. Eso va a cambiar, porque mientras empiecen a ver cuáles son las opciones para poder salir, Australia se va a convertir en una de las opciones. Pero creo que a México todavía le falta mucho tiempo antes de que pueda tener un poquito de estabilidad. Tenemos uno de los números más altos en muertes de COVID-19 y más de la mitad de la población está en trabajo informal. Entonces, ahí no hay de que te pongas en cuarentena, porque si estás en cuarentena te mueres de hambre. Entonces, si te muriste de COVID, te moriste de hambre. Entonces, yo creo que le esperan unos días medio grises a México, y estoy completamente de acuerdo contigo, David. Yo creo que lo que va a pasar con Estados Unidos no solamente va a afectar a los migrantes en Estados Unidos, sino es prácticamente las capas tectónicas de la forma en que funciona la política y la economía global se van a mover. Independientemente del resultado, de hecho, porque si Biden gana, de todos modos, no creo que Trump sea tan tranquilo como para dejar office de la noche a la mañana. Él está haciendo todo lo posible por plantarse ahí, independientemente de cuál sea el resultado. Entonces va a estar muy interesante, pero yo creo que el punto aquí es que no haya un mensaje de absoluta desesperanza. Yo creo que van a haber muchos cambios, pero somos muy adaptables. De hecho, Latinoamérica ha pasado por muchísimas cosas históricamente y una de las cosas que tenemos es que somos resilientes. Entonces, yo creo que lo que falta es ser estratégicos y planear a largo plazo. Entonces, no perder la calma. Ahora más que nunca no se pueden tomar decisiones apresuradas, pero creo que se puede planear a largo plazo para que las cosas se vayan recuperando poco a poco. Andrés, tu conclusión del podcast del día de hoy, 21 de octubre, perdón. Estamos ya a 1 de octubre del 2020. El mensaje es claro, es lo que les digo. Me gustó mucho el podcast por eso, porque digamos que muestra el mejor camino de venir.
explicamos ejemplos de cómo es realmente venir y pues ya teniendo claro el cómo es realmente venir y cuáles son los caminos a seguir, lo más responsable es buscar un agente migratorio para hacer el proceso. Australia sí evidentemente se va a enfrentar a un fenómeno migratorio mayor, por lo cual yo opino que lo que va a hacer el ministerio o el ente gubernamental encargado de migración a Australia es poner más duro con las visas, porque obviamente la demanda de solicitudes va a crecer. A mí en lo personal, que todo mi núcleo social sabe que yo estoy acá en Australia, parce, por lo menos 2 personas a la semana me preguntan, venga, ¿y cómo le ha ido allá? ¿Y cómo me puedo ir? Usted sabe, o sea, lo que te digo, piensan que uno es agente migratorio y que uno sabe. Yo ya les estoy diciendo a todos, miren, lo mejor es que saque $300 y pague un agente migratorio que le explique. Usted le explica su perfil, explica qué es lo que realmente quiere hacer, y acá el idioma es algo 100% necesario. Si usted no habla inglés, no va a hacer nada, va a llegar a hacer trabajos baratos y no tan agradables. Entonces es como lo que le estoy diciendo desde mi perspectiva como residente australiano temporal ahora. Agente migratorio, póngase super pilas para venir ya con inglés, que con inglés aquí se abren muchas puertas. Uno evoluciona más rápido cuando llega con el idioma y pues, claro. A mí yo evolucioné rápido acá y yo me senté rápido porque yo ya hablaba inglés cuando vine. Pero aún así me dio duro. Entonces sí, es más a nivel de lo que dice Valeria, responsabilidad propia, hacer un plan de trabajo y entender qué es lo que se quiere y ejecutarlo, buscar la forma de ejecutarlo. Valeria, tu conclusión de tu conclusión. Mi conclusión de mi conclusión. Sí, yo creo que es importante que se haga planeación y también que se busque comunidad, porque al mismo tiempo que uno necesita información, también necesita gente que lo haga sentirse que no está solo. Yo creo que es bien importante. Y ahora más que nunca uno puede empezar a hacer networking desde fuera, no necesitas absolutamente nada, no necesitas moverte para poder hacer networking y puedes hacer planeación. Entonces, si uno se empieza a preparar para dentro del próximo año, cuando las cosas estén más estables, entonces uno se abre muchísimas más puertas. ¿Es mejor venir a Australia con un título profesional o sin un título profesional? ¿O con una carrera técnica? O con una... Cuando uno se sienta, yo les cuento, yo vengo trabajando ya desde hace varios años en la industria migratoria y de educación de Australia, es lo que hago también en mi medio tiempo. Uno se encuentra con preguntas migratorias todo el tiempo, o sea, hay preguntas migratorias absolutamente todos los días y ahí es donde... Es el 90% de las preguntas de alguien que quiere venir, visa. ¿Qué me permite mi visa? ¿Qué limitantes tengo? ¿Cuánto tiempo me da? Eso es lo que a la gente le importa. Sí, claro. Bueno. No, de hecho, yo creo que siempre uno tiene que trabajar en 2 frentes, porque uno es cómo es que uno extiende el tiempo en Australia de la manera más estratégica posible, y el otro es cómo utiliza este tiempo de manera inteligente para poder acercarse a residencia. Y si tienen las 2 cosas que estar a la par, en paralelo. Entonces, tan solo trabajar profesionalmente aquí, tienes que pasar 3 montañas. Uno es el idioma, el otro es la visa y el otro es la experiencia local. Entonces, uno de los objetivos, de hecho, se necesita tratar de tener un plan en donde tú te estés librando de la visa de estudiante, no estés extendiendo la visa de estudiante eternamente. Entonces, tan solo eso es bien importante. ¿Sí ven por qué se necesita un agente migratorio? Bueno. Un escenario completamente claro para el presente, pero pues bastante incertidumbre para el futuro, para el año 2021. Por un lado, el 50% de las apuestas de nuestros invitados se va a un escenario catastrófico, pero al mismo tiempo un escenario bastante optimista y resiliente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Latinos en Australia Televisión, La Controversia, el podcast. Nos veremos la próxima semana y no se olviden seguir nuestro canal por YouTube, Facebook, Instagram y por nuestra nueva plataforma de Spotify. Hasta pronto. Chao, chao.